Buenas tardes, su servidora Michena Flores va a presentar para la materia de funciones matemáticas la clasificación de las figuras geométricas de primer plano y de tercer plano. Comenzamos con la clasificación de las figuras geométricas en segundo plano. Estas se clasifican en polígonos y en circunferencia. Los polígonos se caracterizan por ser una figura cerrada que tiene como componente los segmentos. En cuanto a la circunferencia, igual manera es una figura cerrada, pero tiene una forma circular. Los polígonos se pueden ver en forma de cóncavos o en convexos y estos dependen de la prueba de la recta, que hace referencia que si tú unes dos vértices o dos aristas y estos se llegan a cruzar entre dos puntos, ya es un cóncavo. Sin embargo, si esto forma parte del polígono, ya es un convexo. Los convexos, a su vez, se dividen en irregulares e irregulares. Los regulares habla de que sus lados y sus ángulos son iguales. De lo contrario, van a ser irregulares, que hace referencia a que no son iguales. Las figuras representativas de los regulares son los triángulos y los cuadriláteros. Los triángulos se dividen en sus lados y en sus ángulos. Los lados, a su vez, se van a dividir en regulares e irregulares y estos dependen de sus lados congruentes. Por ejemplo, el equilátero, al tener tres lados congruentes, es un regular. Sin embargo, el isósceles solamente tiene dos lados iguales y por lo tanto es irregular porque no tiene los tres. Y el escaleno no tiene ningún lado igual. Los ángulos se clasifican en obtuso, que es decir, mayor de 90, en agudos menor de 90, los rectos 90. Una propiedad de los triángulos regulares, claro está, es que la suma de sus ángulos interiores tiene que ser de 180. En cuanto a los cuadriláteros, se pueden observar en oblicuos y en sí en el polígono. Los oblicuos hacen referencia a que sus puntos no están en un mismo plano y en los cuadriláteros sí están en el mismo plano. Esto se puede ver en paralelogramo o no paralelogramo. En paralelogramo hace referencia a que sus lados opuestos, al poder alargarse, nunca se van a tocar y por lo tanto van a ser iguales. Por ejemplo, el rectángulo, el cuadrado y el romboide. En cuanto al no paralelogramo, si los lados opuestos al hacerlos más grandes se llegaran a intersectar, ya no son paralelos y tenemos el ejemplo del trapecio. A su vez, además de todas estas características que acabamos de hablar, también tenemos otras tres: el radio, la apotema y el ángulo central. El radio habla de la distancia que hay entre el centro y un vértice. El apotema es la distancia entre el centro y una arista. Y el ángulo central son dos radios, en cual una de sus propiedades es que la medida de la circunferencia es 360/n. En la circunferencia tenemos como elementos la tangente y la secante. La tangente habla de que una recta pasa por la circunferencia y esto se llama tangente. En cuanto a la secante, es que una recta va a pasar por la circunferencia tocando dos puntos. Ahora hablemos acerca de la clasificación de las figuras geométricas de plano 3. Estas se clasifican en poliedros y en cuerpos redondos. Los poliedros tienen como su principal característica que tienen una cara plana, en cuanto a los cuerpos redondos tienen caras en forma circular. Sus elementos de los poliedros son las aristas, que se referencian a los lados, los vértices, que hace la intersección entre esos lados, las caras, que son los polígonos, el volumen, que hace sonar la superficie limitada por el poliedro, y la superficie, que es la suma de las caras. Los poliedros se pueden dividir en tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro y icosaedro, dependiendo del número de caras que tenga. Los poliedros se pueden mostrar en forma de cóncavos y convexos dependiendo del ángulo de inclinación que estos contengan. Los cóncavos tienen más de 180 grados de inclinación y los convexos menores de 180 grados. A su vez, estos están separados en regulares e irregulares, ya que estos dependen de la figura del polígono. Si uno es regular, va a ser un poliedro regular. Si uno es irregular, va a ser un poliedro irregular. Las figuras representativas de las figuras regulares es el prisma y las pirámides. El prisma está conformada por bases inferior y superior, caras laterales y vértices. Estas a su vez se pueden observar en forma recta y en oblicuos, que hace referencia a sus ángulos de 90 grados, y los oblicuos son distintos de 90. A su vez,
Estos también pueden presentarse de forma regular, que se va a depender de la base. Ahora, las pirámides. Las pirámides igual tienen un polígono regular y tienen aristas laterales que son congruentes. Tienen como elementos la altura, que va desde su arista hasta su punto, que va a formar un ángulo de 90 grados, y la altura inclinada hace referencia a las caras laterales a uno de sus lados congruentes. A su vez, esos también se pueden encontrar igualmente porque va a depender de su base poligonal. Y por último, los cuerpos redondos. Entre ellos está el cilindro, la esfera y los conos. Los cilindros, que tienen dos caras de forma cilíndrica. La esfera es un semicírculo y los conos va a tener una, una forma circular, y lo que vemos aquí se le conoce como giratriz, y es la que parte de su arista superior y se dirige hacia cualquier punto de la. Terminamos la clasificación de las figuras geométricas en plano 2 y plano 3. Gracias.